Entre las limitaciones que se nos presentaron al momento de realizar el video y de la elaboración de la actividad fueron las siguientes. La primera fue la búsqueda concreta de información en medios digitales. La segunda fue la elaboración de los materiales, en este caso la utilización del rotafolio y de los carteles. Y la tercera es el tiempo requerido para realizar el video. La unidad número 3 está conformado por dos temas. El tema número 1, que es el conocimiento y el conocimiento científico, y el tema número 2, que es la expresión del conocimiento. El tema número 1 lo vimos la semana anterior. Aquí en la parte de atrás tengo un rotafolio, un papel bond, donde vemos algunos conceptos más importantes, o los conceptos más importantes que vimos en este tema. Vamos a ir resumiendo rápidamente cada uno de los conceptos, ¿sí? Para que posteriormente de lleno entremos al tema número 2, que es el que vamos a tocar en este video. ¿Okay? Vimos qué es el conocimiento y el conocimiento científico. El conocimiento, ¿sí? Habíamos visto que para que se pueda dar un conocimiento tiene que haber una relación entre dos elementos. Uno cognoscente, ¿sí? Que nosotros le denominamos sujeto, y el otro pues es un objeto, ¿sí? Y para que haya un conocimiento tiene que haber una relación, ¿sí? Entre estos dos, y que uno aprenda del otro. En este caso el sujeto va a aprender del objeto, ¿ok? Pero no nada más es observar, ¿sí? La persona común observa. En cambio, la persona que se dedica a la parte científica pues ve más allá, ¿ok? Y es donde entra el conocimiento científico. Conocimiento científico vemos que es la observación sistemática de la realidad, ¿okay? Analiza las propiedades, ¿sí? También elabora hipótesis, trata de comprobar estas hipótesis y formula alternativas de acción o de respuesta, ¿okay? Posteriormente vimos el método científico. Para que pueda haber un conocimiento científico debe haber un método, ¿sí? Este método es un procedimiento para poder descubrir aquellas condiciones que se presentan los sucesos, ¿sí? Para que yo pueda descubrir estas condiciones, pues tiene que haber un método. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Vimos que es percibir el hecho, o en este caso hacer una observación de un hecho, posteriormente identificar y definir este hecho, hacer una hipótesis, deducir esta hipótesis, ¿ok? Y posteriormente verificar que realmente se cumpla esta hipótesis por medio de la acción, ¿ok? ¿Cómo se aplica el método científico? La aplicación del método científico se da en todas las ciencias, ¿okay? Desde las matemáticas, desde la física, la medicina, etcétera, todos se han estado aplicando, ¿sí? Los investigadores aplicados, los científicos, todos aplican ese método. Y vamos a ver qué es la ciencia. También definimos la ciencia, ¿okay? Recordemos que Anderegg, esa es la lectura que estamos manejando, en 1974, consideraba que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o pueden ser probables, que se obtienen metódicamente y sistematizados y verificados, ¿ok? Que es lo que vimos básicamente del conocimiento. Y hacen referencia a objetos de una misma naturaleza, ¿ok? Y también vimos la clasificación de la ciencia. Recordemos que la ciencia se clasifica por el objeto de estudio, por el método de estudio, y también se clasifica por su complejidad o por su dependencia, ¿okay? Esto es lo que vimos en el tema número 1, ¿sí? De el conocimiento y el conocimiento científico. Ahora vamos a entrar de lleno a ver los temas, ¿sí? De la unidad, o en este caso del tema número 2, que es la expresión del conocimiento. Los temas propuestos para esta semana están relacionados con el tema número 2, que es la expresión del conocimiento, ¿okay? Y esto los vamos a estudiar y los vamos a ver en este video, ¿okay? Y vamos a ir viendo los siguientes temas que vamos a ir presentando, que se van a ir presentando junto con mis compañeras, ¿okay? Vamos a ver qué es la teoría, qué son los hechos, vamos a ver la clasificación, ¿sí? Y la generalización, vamos a ver las reglas y los principios, los supuestos y postulados, vamos a ver leyes, vamos a ver los tipos y tipologías que existen, vamos a ver qué son los modelos, qué tipo de modelos, y también un tema muy importante que es el plagio y ética de la investigación. Vamos a comenzar hablando del tema número 1, que es el tema de la teoría, ¿okay?
Se dice que la ciencia está conformada por muchas teorías. ¿Okay? Existen muchas en el mundo y al paso de los años van a ir creciendo, ¿sí? Y va a seguir creciendo el número de las teorías. En la escuela nos han enseñado demasiadas teorías. En este momento me gustaría que tú pienses en alguna, ¿sí? A lo mejor has de pensar en la teoría de la relatividad, teoría de los átomos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así como hay teorías que se han comprobado al paso de los años, hay teorías que se han desechado. Un ejemplo es la teoría de la generación espontánea que propuso Van Helmont a principios del siglo XVII. Él decía que al momento de que tú colocabas en un tonel ropa sucia y aparte le aplicabas unos granos de trigo, al cabo de 21 días iban a salir ratones de ahí, ¿sí? Imagínense, en el siglo XVII pensar eso, pues hubiera sido, o fue sorprendente, porque imagínate, ver un ratón, sabías que salía de la ropa sucia, ¿no? Posteriormente, los estudios comprobaban que no era cierto y desecharon esta teoría, pero por algunos años se pensaba que sí era cierto. Bueno, específicamente la teoría debe conceptuar la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que expresar la realidad a través de dos funciones. Uno es la de explicar, ¿sí? Hechos, y la otra es predecir estos mismos hechos o situaciones. ¿Okay? Cuando una teoría no sirve para interpretar la realidad o para orientar la acción, no es teoría, ¿sí? En la ciencia o los hombres de ciencia se quiere saber no solo cómo van a funcionar, o bueno, cómo han funcionado las cosas anteriormente, sino cómo van a funcionar también en el presente y cómo van a funcionar en el futuro. Realmente ahí vemos la base de la ciencia, ¿no? Y pues realmente se quiere conocer ambas partes, cómo funciona anterior, en el pasado, en el presente y en el futuro. El segundo tema que vamos a tratar son los hechos, ¿sí? Los hechos se puede llamar a cualquier cosa que sea o de que se trate, si realmente que se encuentre en la realidad, ¿sí? No podemos hablar de alguna ciencia si no existen los hechos, ¿sí? Son parte esencial de ellos. Sin embargo, es importante aclarar que en sí los hechos no pueden explicar los fenómenos como tal, pero en un marco de referencia le puede dar un gran significado y una importancia a la ciencia. Mario Bunge habló de 4 clases de hechos. Uno es el acaecimiento o el acontecimiento, que es cualquier cosa que tiene lugar en el espacio y en el tiempo, por ejemplo, el anochecer, el amanecer, ¿sí? Un relámpago, etc. También distinguió los procesos. Los procesos son una secuencia temporal y ordenada de acontecimientos, ¿sí? Cada miembro de la secuencia forma parte en la determinación del miembro siguiente, ¿sí? En este caso, Mario Bunge hablaba mucho de los sistemas. Él era sistémico. Él decía que el mundo está formado de sistemas y de sistemas, ¿sí? Entonces, el sistema, pues lógicamente está conformado de procesos, y el proceso son estas secuencias. El tercer elemento es el fenómeno. El fenómeno es un acontecimiento o un proceso tal como aparece a algún sujeto humano. En este caso, sí, cada fenómeno es muy diferente en cada persona. ¿Sí? Yo puedo tomar el amanecer, ¿sí?, de una manera muy alegre, conforme a otra persona puede tomar el amanecer como una forma triste, ¿no? Esta es la percepción que tenía o que tiene el sujeto ante cierto acontecimiento. ¿Okay? El último son los sistemas concretos. Los sistemas concretos son las entidades o las cosas físicas. Estas se van a diferenciar de los sistemas conceptuales, ¿sí?, como las teorías. Recordemos otra vez, y vamos otra vez al tema de Bunge, en el cual hablaba de los sistemas. Él decía que habían 2 tipos de sistemas: el sistema concreto y el sistema conceptual. En el sistema concreto se encontraba toda la parte física, ¿sí?, en el caso de los átomos, las personas, la misma sociedad, y en el sistema conceptual se encontraban las teorías y otros conceptos. ¿Okay? Los hechos en sí particulares no bastan, ¿sí? Un hecho no basta nada más por decir, oye, ya es un hecho, ya pasó, y no es así. Hay que clasificarlos.
A partir de ellos hay que establecer generalizaciones y fórmulas, ¿ok? Einstein decía que la teoría, ¿sí?, es lo que dice lo que se puede observar. Sin embargo, el hecho es la materia prima, ¿sí? Para comprender los hechos hay que ir más allá de los hechos. En este caso, ¿sí?, el proceso de conocimiento científico no se va a poder reducir a solo a recoger información y a describirla, sino que es necesario clasificar también los hechos y darle una razón o describirlos e ir más allá por él. Bueno, después de ver que las leyes no pueden ser aplicadas en todas las ciencias, surgen también los tipos. En esta cuestión de los tipos, son más que nada clasificar y generar puentes que puedan ser extendibles o de manera universal. Entonces, por eso, tanto Weber como Becker crean el tipo de ideal, que este es un esquema de interpretación. O sea, yo puedo interpretar el comportamiento humano de acuerdo a las condiciones y características de cierta cultura en otro lugar. Pero la idea de Weber le parecía a Becker demasiado ambigua, demasiado subjetiva. Entonces él crea el tipo estructurado o construido, que se basa en un fundamento estadístico, pero que también se engloba para la acción. O sea que lo que esto me describa me va a llevar a tomar acciones en dicho lugar o dicha comunidad. Entonces, aquí se busca también, o más bien se define la palabra de tipificación, que esta consta de construir tipos, que son estos, mediante los cuales podamos clasificar, simplificar y reducir datos. Al no tener leyes universales en esta parte, entonces nosotros creamos las tipologías para poder generalizar hasta cierto punto estos datos, o más bien clasificar o caracterizar a una comunidad o población, o inclusive un salón de clases o una institución educativa cuando hablamos de educación y ciencias sociales. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la clasificación y generalización. Esta va a consistir en dividir, ordenar y, como aquí lo dice, clasificar. ¿Pero de qué manera? Sistemáticamente. Tiene que tener un proceso aceptado para que pueda tener una validez. Y al hablar de generalización vamos a hablar de algo empírico que va a darme una conexión universal. Esta generalización tiene que seguir un proceso para que pueda ser válido en mi contexto y en un contexto universal. Entonces tenemos conceptos, categorías, tipos, constantes y leyes dentro de esta generalización. Posteriormente tenemos las reglas y principios. Las primeras son las que sirven de base para el discurso. Aquí no las estamos viendo como normas o como una imposición o como una obligación, sino como las indicaciones o pasos para poder hacer un método. Por lo tanto, tiene que estar qué se ordena, cómo se ordena y para qué se ordena. También estos principios son aquellos que van a servirme como un fundamento. Es la parte primordial o el inicio de una teoría o el inicio de una investigación o de una idea. Ahora, cuando hablamos de supuestos y postulados, en el primero, o más bien ambos, son verdaderos, son afirmaciones verdaderas, pero el primero no está comprobado, pero se acepta, y es de donde la ciencia parte. La ciencia parte de un supuesto para saber si este conocimiento es real o no. Ese supuesto después se puede convertir en otra cosa. Las proposiciones son aquellas verdades admitidas que no necesitan probarse ni tener fundamentos. Estas verdades pueden ser como en el caso de las matemáticas y la geometría. En el caso de las leyes, aquí vamos a hablar de la ley científica. Existen otro tipo de leyes, por ejemplo, cuando hablamos en cuestión de derecho, en cuestión de leyes naturales, pero aquí vamos a hablar únicamente de la científica, que es un enunciado universal que ha sido comprobado. A diferencia de estos, esta sí requiere una comprobación, sí requiere un método sistemático para saber si es real o no, pero a pesar de eso va a poseer limitaciones temporales. ¿A qué me refiero con esto? De acuerdo al tiempo en el que suceden las cosas, es la limitación. Yo puedo hacer una ley ahorita en ciencias sociales, es lo más importante que es en el caso de ciencias sociales, y en unos años va a tener que ser modificada porque así es el ser humano, así es el contexto y así es la parte
de socialización, que siempre va a necesitar modificarse porque las condiciones cambian a través del tiempo. Y debe de responder o está compuesta por 3 etapas. Observar los hechos, que es de donde partimos, ahí postulamos la hipótesis, y después está el deducir las consecuencias o conocer los resultados. Vamos a revisar ahora los modelos. Los modelos son justamente la representación, construcción y abstracción de la realidad que nos permite analizar, explicar y simular esa realidad para entender una parte de ese gran, complejo fenómeno que queremos estudiar. ¿Cuáles son las ventajas del uso de los modelos? Una de ellas es que podemos usar menos datos para nuestro análisis, y la desventaja, por supuesto, es que los fenómenos son siempre muy complejos y entonces tener solamente una parte de datos nos dificulta el análisis. ¿Qué necesitamos para elaborarlo? Pues necesitamos revisar los supuestos, las teorías, nos apoyamos en las premisas y en el uso de hipótesis. ¿Cuáles son las fases para definir un modelo? Pues primero, para elaborar un modelo hay que definirlo, hay que formular ese modelo en términos de la elección de variables, de la elección del nivel de agregación o clasificación, cómo vamos a ordenar los datos. Tenemos que decidir sobre el tiempo, la temporalidad de nuestro estudio. Tenemos que especificar para qué queremos ese modelo y tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Hasta este punto. Posteriormente hay que hacer una simulación y una validación y para ya poder aplicar el modelo. Es importante tomar en cuenta que para el modelo hay que hacer una doble verificación interna para ver si está bien estructurado y externa para ver si responde a la realidad socioeconómica y política que queremos estudiar. Para Solás Portales, uno de los autores que revisamos, el modelo es una herramienta que actúa como mediador entre la teoría y la realidad. Continuando con el tema que vamos a revisar en esta unidad, vamos a hablar sobre el plagio académico y la ética de la investigación. Como futuros estudiantes, como futuros licenciados de educación, es muy importante que no solamente desarrollemos habilidades para dar clases, sino también para que realicemos investigación. Para ello es importante tomar en cuenta la ética de la investigación desde este momento en que estamos en formación, y la ética pues nos señala los casos en los que hay una mala conducta científica. ¿Qué es esto? Bueno, puede ser de diferentes maneras, a través de la fabricación, que es inventarnos información o datos que no tenemos; la falsificación, que es cambiar los datos para que respondan a nuestras necesidades de hipótesis, de metodología, etcétera; o el plagio, que es en lo que nos vamos a centrar, que hace referencia a la apropiación de ideas, datos, metodologías, hipótesis de otros sin darles el reconocimiento necesario. ¿Qué nos explica el autor Miranda Montesinos que debemos de hacer para evitar el plagio? Tenemos que citar de manera correcta, conocer la teoría que se genera de nuestra disciplina y estar actualizados para no dar como novedoso o propio algo que ya se ha publicado, y conocer la ley de propiedad intelectual de nuestro país. Hernández Islas, que es otra autora que revisamos, ella dice que hay varios problemas asociados al plagio, y uno de ellos es que no está muy bien delimitado el concepto, o sea, es muy amplio. Otro de los problemas que tiene, hay que diferentes formas y niveles de plagio. El plagio va desde copiar palabras o pensamientos textuales, citar como propio algo que nosotros no dijimos, como también el uso de herramientas, de modelos, de teorías, y decir que son nuestros. Y también se hace énfasis en cuando los autores presentan como novedoso algo que ya publicaron previamente. Y pues otra de los riesgos asociados es que no hay un criterio claro sobre las consecuencias de cometer el plagio. Por último, hay que mencionar que, como dice el manual ético sobre plagio de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, que una obra original agrega algo nuevo a ideas y conocimientos previos. El conocimiento pues es compartido por todos, pero siempre tenemos que tener en cuenta citar correctamente y aportar nuevas ideas. A manera de conclusión de todo este tema, pues nos hemos dado cuenta que hay diferentes formas de expresar el conocimiento, que es muy importante siempre citar las fuentes que consultamos,
y que a partir de los modelos, las teorías, la generalización, nos va a permitir construir también a nosotros conocimiento y aportar desde la investigación también a resolver problemas educativos cuando seamos licenciados en educación y también aproximarnos a partir de modelos distintos, etc. Muchas gracias.